programa favorito, A la Estadística. El día de hoy tenemos a una invitadaza. Ella es fundadora del INEGI, bisnieta del reconocido John Grant y prima hermana del guapo Pierre Laplace. Ella es Nancy, que precisamente nos viene a explicar un tema que le fascina a cualquiera amante de la estadística. Muchas gracias por la introducción, Valeria. Pues vámonos de lleno con el ejemplo. Para comprender de mejor manera nuestras medidas de dispersión, hay que entender que estos no son más que los datos que se alejan de una medida de tendencia central. Empecemos con nuestro ejemplo. Los siguientes datos son una muestra de la tasa de producción diaria de autos en una fábrica de Japón: 11, 9, 12, 7 y 15. Como primer paso calcularemos nuestra media. La media no es más que el promedio de nuestros datos. Para esto se nos proporcionan dos fórmulas, muestral y poblacional, de las que se harán uso de acuerdo a lo que nos pida nuestro ejemplo. Para muestral se hará la sumatoria de todas nuestras variables entre el número de datos. De igual manera, en poblacional únicamente cambiando la variable. Tenemos nuestra fórmula en la que sustituiremos los valores de cada uno que se nos han dado entre el número de los mismos. Sustituimos. Sacamos nuestra operación, nuestra sumatoria, dividimos entre nuestro valor, 54 entre 5, lo que nos daría un total de media muestral de 10.8. Como segundo paso calcularemos nuestra varianza. Esta varianza no es más que la medida resultante de la suma de desviaciones cuadradas, como lo podemos ver aquí. Para esto se nos otorga nuevamente muestral y poblacional. Tenemos en cuenta la muestral, que es la que se nos pide. Nuestra varianza cuadrada es igual a la sumatoria de todos los números, que es igual a 1, nuestras variables menos nuestra media al cuadrado, sobre el número de datos menos 1. Sustituimos nuestra fórmula de la siguiente manera: todas nuestras variables en la X. Y sustituimos la media por el mismo 10.8 que ya se nos había dado. En el siguiente punto lo sustituimos. Sobre n menos 1 hay que recordar que n es el número de variables. Sustituimos y realizamos las operaciones de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Primero potencias, después sumas y restas y al último la división que nos queda. Como resultado tenemos que nuestra varianza muestral es de 9.2. Como tercer paso calcularemos la desviación estándar. Se nos otorga muestral y poblacional. Muestral viene demostrada con la letra S, poblacional con el sigma. Para la desviación estándar solamente realizaremos la raíz cuadrada del número cuadrado que ya habíamos sacado. S es igual a 9.2, que era nuestra varianza muestral, lo que nos da como resultado 3.033, que sería el resultado de toda nuestra desviación estándar, y listo. ¿Necesitas una calculadora con la función STAT? No te preocupes, nuestra calculadora aquí STAT resuelve todos tus problemas. ¿Sí? Bueno, un momento. Me está notificando la existencia de una tremenda promoción. Llévate una calculadora aquí STAT y te regalamos un adorable perrito. Pídela ya. Respecto a las medidas de dispersión de datos agrupados por intervalos, tenemos que para calcular la varianza tanto de una población como de una muestra, la fórmula sería varianza igual a la sumatoria de f sub i, que no es más que nada la cantidad de veces que se repite cada clase, por el cuadrado de x sub i menos la media. En una población sería sobre el número total de datos y en el caso de la muestra sería el número total de datos menos 1. Para la desviación estándar tenemos que no es más que nada la raíz cuadrada del valor de la varianza en cada caso. Para obtener la media, en este caso poblacional muestral, es la misma, solo que va a cambiar el valor o la representación de las variables. El ejemplo nos dice: una encuesta realizada a una muestra de estudiantes de pedagogía para conocer el número de horas que estudian semanalmente para la materia de estadística arrojó los datos de la siguiente tabla. Calcular la varianza y la desviación estándar. Como el ejemplo nos está diciendo que se habla de una muestra, entonces para obtener la varianza tenemos que sería igual a la sumatoria de f sub i, que es la cantidad de veces que se repite cada clase,
por el cuadrado de x sub i menos la media muestral sobre n menos 1. Entonces, vamos a valorar qué datos ya tenemos. F sub i ya los tenemos. Ahora, nos falta x sub i. X sub i no es más que nada la suma del límite inferior más el límite superior sobre 2. En este caso, tenemos que para la primera clase es la suma de 0 más 2 sobre 2, que nos daría igual a 1. Y así sucesivamente con el resto de los datos. Nos hace falta también la media muestral. ¿Cómo la obtenemos? Sería igual a la sumatoria de x sub i, ya lo tenemos, por f sub i, que también ya lo tenemos. Ahora vamos a hacerlos conjuntar. En este caso, para la primera clase sería x sub i, que es 1, por f sub i 4, nos da un valor de 4. Y así sucesivamente con el resto de los datos. Entonces, sería sobre n. N es la cantidad o la suma de todos los datos de f sub i, que sería igual a 10. Ya sustituyendo, tenemos que el total de x sub i por f sub i nos da un valor de 34. 34 sobre n. N es igual a 10, entonces nos da un total de 3.4. Nos hace falta conjuntar x sub i menos la media muestral. X sub i de la primera clase 1 menos 3.4, que es la media, nos daría un total de menos 2.4 y así sucesivamente con el resto de datos. Ahora vamos a elevar estos resultados al cuadrado. Tenemos que el cuadrado de cada uno de estos datos se va a asignar en este caso. Vamos a contemplar que tenemos que desglosar toda la parte superior de la fórmula. Ya tenemos el valor de todos estos datos. Entonces, como la varianza muestral nos pide la sumatoria de todos estos, vamos a sumarlos. La suma nos da 70.4. Teniendo el desglose de la parte superior de la fórmula, nos vamos a dividir sobre n menos 1. Entonces, n es igual a 10 menos 1 es igual a 9. Entonces, 70.4, que es el desglose superior, entre 9 nos daría que la varianza es igual a 7.82. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, que no es más que nada la raíz cuadrada de este resultado. Nos daría 2.79.